Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Sociedad Fantasmagoría. Es un placer estar con ustedes para hablar del cine que más nos gusta pues, y nos apasiona, el cine de género, el cine fantástico, desde la fantasía a la ciencia ficción, pasando por la acción, el terror y suspenso. Gracias a todos los que estén conectados. Ya llegamos entonces al sexto programa del ranking cinéfilo, que es bastante interesante porque hemos avanzado rápido pues, con cada programa, con el que está pues, nuestro contenido aquí en el canal de Sociedad Fantasmagoría. Y de hecho este fue pues, el primer programa de esa nueva etapa, cuando empezamos pues, a realizar más contenido pues, precisamente aquí con Fantasmagoría. Pues. Gracias a todos los que están conectados, ya sea a través de su usuario de Twitch y que tenga pues usuario registrado, o que estén solamente con el link. Gracias a Arquitecto Gris, a Rebato, a Takarateca, pues como siempre también, un tipejo. Muchas gracias. También me van comentando si se escucha bien pues el audio como siempre. Y sí, es bastante interesante pues que ya comenzamos y seguimos avanzando. Pues ya, como decías, este es el sexto programa pues ya del ranking cinéfilo. Recordemos que aquí es como está basado pues en listas y son bastante subjetivas. Sí, un chipeo dice pues que ojalá Wilson sí me refute. Un saludo a Wilson pues también, amigo, que ojalá esté por ahí. Entonces, sí, recordemos pues que este programa donde hacemos listas, o hago yo pues listas, y que es como una perspectiva bastante subjetiva pues como con cualquier lista. Pero la idea es pues que también interactúen, que me comenten pues precisamente como dice Cristian, si están de acuerdo o no con las elecciones que voy diciendo. Y también al final, cuando termine el conteo, que siempre hago un top 12, también me pueden comentar cuál para ustedes faltó en la lista que yo propuse, y bueno, y me van comentando pues también cada elección. Recordemos que sí, hago un top 12 siempre, porque digamos que el top 10 me quedaba pues como corto en algunos casos, y el top 15 ya me parecía como mucho. Entonces el 12 fue pues como el número que dejé para este programa. Y bueno, pues ya también digamos que cumplimos la meta de 100 seguidores, y de hecho ya vamos en 104. Muchísimas gracias a todos. Uno de los objetivos pues también era ese, y de hecho ya que lo cumplimos está pendiente una jugada. Saludo a Rebato pues a Alejandra también. De hecho está pendiente una jugada entre todos nosotros de Fantasmagoría. Ahí también va a estar Alejandra, yo creo, Cristian. Y gracias pues por ayudarnos a cumplir ese objetivo. También está todavía la meta de suscriptores, que recuerden que pueden hacerlo a través de Amazon Prime Video de forma gratuita, o de forma directa pues también. Igual nos van a apoyar pues de igual manera con cualquiera de las dos formas. Y yo creo que ya podemos entrar en materia pues de este episodio. En este programa ya hemos hablado pues de distintas perspectivas del género que ya mencionaba pues anteriormente. Algunos casos más inclinados hacia la ciencia ficción, hacia el terror. Hace 15 días con alta atención pues en el suspenso, y yo creo que vuelvo pues por el lado más, diría yo, como de la acción, porque la mayoría de películas pues yo creo que se inmiscuyen pues por ahí por el thriller de acción. Y bueno, pues el tema del día de hoy es Una sola noche, tema que denominé así pues porque son películas que agrupé relacionadas precisamente con ese concepto temporal pues de los argumentos. Entonces, ya sea que las tramas sucedan en solamente una noche, o que empiece pues por la tarde o en el día y que llegue la noche, y que sea, digamos, que el conflicto central y casi que todo el metraje pues de la película en
en la noche pues precisamente. Y es algo pues como que yo creo que con este tipo de películas es algo que se siente muy, muy casi que en tiempo real. Ese elemento corto de tiempo pues para la trama de la película me parece que suele funcionar bastante bien, sobre todo pues si hay calidad pues detrás de las cámaras y desde el guión pues obviamente también, pero me parece que es algo muy llamativo desde el cine pues cuando las películas se sitúan en una sola noche o en un solo día pues también, sino que los entrenan en la noche pues que tiene más como encanto y que es como más llamativa en muchos sentidos pues, y desde el cine pues mucho más. Eh, entonces sí, antes de entrar en el top, algunas características pues como de esa agrupación o de ese concepto pues que empleo para el día de hoy. Me parece que también de hecho desde la escritura de guiones y para los guionistas es como un reto incluso. Una noche en el museo, vamos a ver, Cristian, que está diciendo pues en el chat. Vamos a ver si está o no. Me parece que es un reto, pues, como para los guionistas, centrar toda la trama y todos los conflictos y líneas argumentales en un espacio tan corto de tiempo. Pero se suele resolver, pues, como decía, de forma creativa, recursiva e interesante. Y eso ayuda, pues, de hecho, como a que haya tensión y que uno se pueda conectar fácil con lo que está sucediendo. Por lo general, sí, digamos que son todo tipo de géneros, pues porque también obviamente no tuve en cuenta lo que no es de género, eh, como Anais on Earth pues de Jim Jarmusch que me gusta bastante, pero son otros géneros pues y que esa también cabría pues como aquí en este concepto. Solamente para decir ese ejemplo pues de lo que no entraría pues porque recordemos pues que este canal se centra en el cine de género. Pero digamos que los géneros primordiales yo diría que pueden ser las comedias negras, cosas así como disparatadas y alocadas, pues como Superbad, Game Night, Day Night. Bueno, hay una larga lista pues de esas películas como de comedia también muy hollywoodenses, pero que suelen funcionar bastante bien y son bastante comerciales también. Entonces sí, es como la comedia, la acción y los thrillers de acción también suelen funcionar bastante bien, sobre todo porque en muchas de estas películas también se recurre mucho a las calles, a la ciudad, a esa vida nocturna pues, que sucede pues, en una ciudad. Y se suele emplear pues como o recurrir también como a los peligros constantes que plantea precisamente esa vida nocturna. Entonces eso ayuda mucho pues a que también muchas de estas películas se centren en la acción o en los thrillers pues y el suspenso. Y en esas películas alocadas también se suele involucrar mucho la mafia o elementos de personajes criminales y para que vaya avanzando pues la historia y que sea como casi una travesía, pues como que hay una travesía griega, pues ahí también en ese tipo pues de historias. Data Karateka, si el top dice que si el top está tan enfocado en la acción, tiene que estar Die Hard, vamos a ver si está o no. Y sí, es que sacando la lista, como siempre digo, dejo de lado muchas películas que siempre va a dar pues como para una segunda y hasta tercera entrega pues de cada tema, sino que cuando estaba viendo pues como la lista en general, sí digamos que se suele inclinar más hacia la acción, pero ahí también suspenso pues y terror. Entonces no solamente va a ser la acción pues, pero vamos a ver si está Die Hard. Bueno, ¿y qué más para terminar esta introducción? Sí, entonces decía como los géneros habituales, así como la comedia, la acción o el thriller, el suspenso. Digamos que en cuanto a la acción y el terror también se suele recurrir mucho narrativamente a los asedios, personajes que se encierran pues en lugares, por ejemplo, dentro de ciudades o también pues yo creo que en menor medida, pero también está pues el enfoque rural, pero muchas de esas películas se centran en ciudades y en asedios como muy a lo Night of the Living Dead pues o Seven Samurais pues por ejemplo, Río Bravo de Howard Hawks, como siguiendo esa línea clásica también, muy western incluso pues también, pero sí, con la acción y el terror también se suele recurrir mucho a ese elemento pues de los asedios y de esos peligros pues constantes que van surgiendo, ya sea con criminales, con accidentes en las calles, con peligros que van surgiendo pues y con esa vida nocturna pues como decía. Eh, Dependiendo del género, pero también suele haber muchos diálogos, como está tan centrado bueno, en ese espacio de tiempo corto, y se suele recurrir también mucho a las calles, son personajes que van caminando
o que interactúan pues entre ellos dependiendo de lo que vaya sucediendo pues en los conflictos específicos pues. Entonces sí, ese es como un panorama así medio general que traté pues de sacar con el tema pues de Una sola noche. En cuanto a las calles es bastante interesante porque como es de noche también usualmente se suele iluminar bien este tipo de películas y eso es un factor también como primordial para que funcione pues visualmente. Eso me había faltado pues también decirlo. Y no, recordemos entonces, la mayoría de películas pues están centradas solamente en una noche o algunas que empiezan como en la tarde o algo así y ya todo lo principal sucede pues en la noche. Y en una sola noche pues no es como una agrupación de varias. Listo, entonces yo creo que podemos comenzar de una vez con este top 12 de Una sola noche. De nuevo agradezco a todos los que están conectados. Saludo especial que ya entró pues también en Fer del Lobby el 666. Y bueno, entonces comencemos con el top o el puesto número 12. Listo, entonces ahora sí arrancamos este top. Recuerden que me pueden ir comentando pues cada elección, si están de acuerdo o no. Recordemos que de todas maneras es una lista subjetiva y hay mucho pues como para escoger como decía en la introducción pues porque hay como muchas perspectivas pues alrededor de Una sola noche. Entonces comencemos con el puesto 12, que es una película bastante interesante. Vamos entonces a poner el póster, es Coherence o Coherence. Esta película independiente de drama y ciencia ficción que es bastante interesante. No sé si la conocen pues en el chat. También vamos a ir viendo pues la escena que elegí de la película. Ahí estamos viendo pues. Entonces, Coherence de 2013, dirigida por James Ward Birkitt, con guión del mismo, una coproducción entre Estados Unidos e Inglaterra, y el tagline es Reacomoda tu cerebro. Digamos, bueno, sí, James Ward Birkitt, digamos que no ha vuelto a trabajar en la realización, se espera pues como mucho su siguiente trabajo, y él después ha trabajado anteriormente como en diseño de arte o diseño de producción pues en guión, ha trabajado pues por ejemplo en Rango y ha trabajado con Gore Verbinski o en Baby Driver también en el arte. Y digamos que se centra pues entonces en una sola noche en la que hay una anomalía astronómica y un grupo de amigos se reúne a una cena y un cometa pasa pues en esa noche y son 8 amigos pues empiezan a experimentar sucesos bastante extraños. Ahí estamos viendo pues como que empieza también a cambiar el comportamiento de algunas personas y se empieza a involucrar de forma genial, me parece pues como el elemento de la ciencia ficción. Entonces, como decía, hay muchos géneros pues como que aplican a ese concepto de una sola noche. Aquí ya está más centrado pues en la ciencia ficción y es una película que recomiendo bastante pues porque me parece muy recursiva, que digamos que de forma general resulta o parece ser como bastante sencilla, pero no es simple pues, y resuelve muchos elementos de forma muy interesante con bajo presupuesto, pues que eso es como también de lo más llamativo de la película y de hecho tiene mucha relación en ese sentido con muchas otras obras de ciencia ficción también independiente que siguen como esa misma línea. Recuerdo pues como Frequently Asked Questions About Time Travel, Safety Not Guaranteed, The Man from Earth, que casi también la involucro aquí en el top, que hay spoiler pues que no está en el top. Happy Accidents de Brad Anderson, por ejemplo, también. The One I Love de Mark Douglas, pues también con Elizabeth Moss, que también es ciencia ficción con ese carácter independiente muy recursiva y muy interesante. Todas estas películas pues que menciono junto con esta pues digamos que tienen ese carácter independiente, lo del bajo presupuesto, la mezcla incluso con el drama un poco o bastante pues más bien. Pero Coherence pues digamos que propone una trama como que atrapa de inmediato y funciona bastante bien, los diálogos están muy bien manejados y de hecho pues también es como un estilo que me recuerda pues por ejemplo a Nacho Vigalondo, que suele proponer también historias de ciencia ficción con muchos homenajes, desde Philip K. Dick pues a todo lo que él ha visto pues también en cine, y que también tiene ese elemento pues como de recursividad y de hacer mucho con poco, o que parezca mucho con poco desde la puesta en escena pues y el presupuesto.
Bueno, Harvard ahí ya también está conectado, gracias. Dice que Cojines tiene bajo presupuesto, pero crea mucha atmósfera, exacto. Arrebato, Alejandra pues dice que bueno, me gustó, muy entretenida, me gusta el manejo de la cámara, ciencia ficción y puro suspense, exacto. Bueno, esta Karateka sí dice que le aburrió un montón, pero bueno, aquí estamos pues en el puesto 12, vamos a ver si vamos mejorando con las elecciones y los gustos pues de Ata Karateka también. Y mientras, a medida que vamos avanzando pues en, en el top. En Ferdeloil dice, Cojines me recuerda a Invitation en la construcción a puerta cerrada, los personajes, la reunión, de hecho también sí tiene como mucho de Invitation, de Karin Kusama, sí. Sí, digamos que sí, como dice Ata Karateka, sí tiene un ritmo pausado, es lento. En cuanto a ese elemento, incluso también del poco presupuesto, no hay nada que destaque como mucho visualmente y quizás eso pues como que puede sentirse de forma directa en el espectador en ese sentido del ritmo, pero no sé, me gusta pues cómo se resuelven muchas cosas desde el guión como decía, los diálogos están muy bien planteados y sobre todo que va evolucionando todo y uno no sabe pues como para dónde va lo que está sucediendo y eso me parece que atrapa bastante pues y, y no sé, el elemento de la ciencia ficción pues siempre me llama mucho la atención, el género en sí y no sé, ese elemento del cometa y los cambios que van sucediendo, no sé, eso me atrapa pues bastante y me parece que están bien manejados pues en esta película. Entonces, sí, este es el puesto número 12 y obviamente pues todo sucede en esa noche pues que estaban estos amigos reunidos y empiezan a surgir pues todos esos elementos y peligros y cambios pues alrededor en ese escenario que es bastante interesante. Entonces este es el puesto 12, vamos con la posición número 11. Bueno, llegamos a la posición número 11 y viene una película de un director que yo creo que es de mis favoritos de toda la vida y que me parece que su estilo es bastante hipnótico y que es como uno de esos maestros también que todavía sigue vivo, pues que todavía hace cine también y es el gran Michael Mann. Entonces quitemos a Coherence, no, así, es eso, sí. Y viene esta película interesante que es Collateral, con Tom Cruise y se me olvidó el nombre del otro, Jamie Foxx, exacto, sí. Digamos que esta es una película bastante interesante, de las más recientes, por decirlo así, pues sí, luego de que realizara pues bastantes clásicos Michael Mann, y me parece que continuó pues como su carrera y su estilo con fuerza con esta película. Entonces vamos a ir viendo la escena que elegí de Collateral, que es del año 2004, dirigida pues por Michael Mann, escrita por Stuart Beatty, de Estados Unidos, y el tagline es comenzó como cualquier otra noche. Y la trama se centra en un taxista, que es Jamie Foxx, pues, que se ve inmerso en una situación de rehén por un asesino a sueldo que es Tom Cruise, y el cual pues como que lo hace transportarlo de golpe en golpe a través de la ciudad en una sola noche. Ahí estamos viendo una escena donde lo deja solo pues Tom Cruise y amarrado pues a Jamie Foxx en el taxi y vienen a robarle pues y también ya va a aparecer pues Tom Cruise para arreglar las cosas ahí. Esta sí se centra más en el thriller de acción, pero digamos que contiene todo ese encanto del cine de Michael Mann, con lo visual, con la iluminación, que por ejemplo en esta película es impresionante, pues como la iluminación me gusta bastante y es visualmente pues muy atractiva y bella la película. En este caso sí es un ritmo más desenfrenado, pues que es como lo contrario pues de la anterior película. Y pues no sé si les gusta pues el cine de Michael Mann, que como decía me parece un gran director. Desde Hit, pues que es una de mis películas favoritas, a Fuego contra Fuego, Manhunter, no sé, es un director pues que me parece bastante teso. Y en este caso pues se maneja mucha tensión, como decía es muy dinámico todo, desde la edición y el ritmo de lo que va sucediendo. Aquí se nota mucho eso de lo que decía al inicio pues
de que van surgiendo como obstáculos, casi como si fuera un videojuego que va a atravesar pues distintas etapas y va subiendo de nivel y va escalando. Aquí se nota mucho eso y es bastante interesante. Y uno se crea la empatía pues de inmediato con el personaje de Jamie Foxx. Aquí también es en particular que Tom Cruise hace un personaje distinto que suele ser como muy criticado porque es como muy plano pues en sus actuaciones y muy similar pues en la mayoría. Y hay algunas películas pues donde hace trabajos distintos pues como Magnolia de Paul Thomas Anderson, Eyes Wide Shut pues de Kubrick, o en este caso pues me parece que también, solamente desde cómo se ve pues el actor aquí en este caso. Entonces hace un papel pues también como para destacar dentro de la película. Eh, entonces sí, son elementos del guión que me parece que son llamativos, la puesta en escena es genial, lo visual, la iluminación, el arte, me parece que funciona bastante bien y de hecho pues hace mucho no la veo, me dan ganas así cuando hablo de ella pues también como de volverla a ver, pero recuerdo pues muchos elementos pues como para destacar y que sobresalen pues de Collateral, no sé si les gusta o no, si la conocían, si les gusta pues también Michael Mann, que también suele mostrar muy bien pues como las calles incluso dentro de su cine, y me recuerda pues un poco a Walter Hill o a John Carpenter también, pero con Collateral pues hace un gran trabajo, pues es una de sus películas destacadas de la que no se habla mucho, de hecho no se conoce yo creo que también tanto, que no se habló tampoco mucho en su momento pues, que es de 2004, entonces no sé, me parece que vale la pena pues y merece ser tenida en cuenta pues y es una noche pues como bastante agitada pero muy interesante pues desde esa trama que ocurre pues en Collateral. Entonces esta es la posición número 11, vamos con la posición 10. Bueno, seguimos avanzando en este top 12 de Una sola noche. Eh, y vamos entonces con otra película que también tiene un ritmo acelerado, pero en este caso más, bueno, hemos hablado de ciencia ficción, de thriller de acción y de suspenso, y ya nos vamos a enfocar más hacia el lado del suspenso, pues también como, digamos que tiene mucha relación con el anterior programa pues del ranking cinéfilo de alta tensión, una de esas que también consideré pues para ese programa, entonces se va a Collateral y llega 11-14. Esta película que desde la primera vez pues me impactó bastante, que esta también digamos que serviría para dos conceptos o dos temas pues como para el ranking cinéfilo, por ejemplo de Una sola noche o incluso pues también como para Historias cruzadas, que ese sería pues como un tema para otro programa. Historias cruzadas pues como el elemento manejado narrativamente muy bien en esa película. Vamos a ir viendo entonces la escena que elegí, que es una de las iniciales de la película, y se trata entonces de 11-14 del año 2003, un año antes pues que la anterior Collateral, dirigida por Greg Marks, con guión también del mismo. El director solo ha hecho una sola película después de esta, que es Echelon Conspiracy, que no he visto. Es una coproducción entre Estados Unidos y Canadá, y el tagline es: el destino puede cambiar en segundos. Y digamos que la película se centra en 5 perspectivas de muchos personajes de un mismo suceso que ocurre a las 11:14 de la noche. Y es un accidente de auto, pues. Y aquí estamos viendo una de esas perspectivas donde este grupo pues, de amigos salen en la noche pues, y empiezan a, a crear desmanes, pues, y esa es como su intención. Bastante alborotados, pues, y atropellan pues a alguien que ahí estamos viendo. Entonces es bastante interesante desde ese enfoque que se le da a la película, desde lo formal y desde lo narrativo también, porque obviamente lo primero en que se piensa pues es en Rashomon de Akira Kurosawa, y en esa trama, o en esa perspectiva pues clásica de contar un mismo suceso desde varias perspectivas, que me parece que falta que incluso que se recurra más a ese elemento pues en el cine, aunque hay muchos buenos ejemplos pues de eso.
y que Kurosawa pues también lo apropió y fue pionero de forma genial con Rashomon pues en su momento, en los 50s. Pero sí, entonces en esta película también hay un ritmo bastante acelerado, se crea un misterio bastante interesante pues porque uno no sabe bien qué está sucediendo con los otros personajes y es genial cómo se va revelando cada perspectiva, porque también digamos que al ser historia cruzada, digamos que cuando se está contando todo desde una perspectiva, en el fondo o hay interacción pues entre los mismos personajes, pero después se cuenta pues todo desde el otro lado. Entonces eso me gusta bastante pues también en esta película se recurre a ese elemento de forma genial pues me parece y de forma efectiva también. Data Karateka dice que no conocía 11-14 y le apunta a la eterna lista de pendientes, que sí, siempre habrá una eterna lista de pendientes de Data Karateka, sí. Yo también tengo una lista larga de películas por ver y siempre va a faltar pues también muchas películas por ver y pendientes, por más que uno vea mucho cine. Sí, entonces es ese elemento de historias cruzadas también, que además pues desde un suceso pues también desde múltiples perspectivas, también está el elemento de historias cruzadas a lo Guillermo Arriaga pues y las primeras películas de Alejandro González Iñárritu, por ejemplo, 21 gramos, Babel, Amores Perros, que son historias que se cruzan pues y contadas desde distintos personajes también. Recuerdo también mucho Shortcuts de Robert Altman, que es una gran película, con un gran Tim Robbins pues también, o Grand Canyon también de Lawrence Kasdan, que es otro de esos clásicos también como de los 90, si no estoy mal, junto con Shortcuts, también de historias cruzadas. Pero en este caso más enfocado pues en el cine de género, más hacia el suspenso, hacia el thriller, con 11-14 de Greg Marks, que se volvió otro de esos directores como a seguir para mí, aunque como decía no ha sido tan prolífico pues porque solamente tiene otra película que también como mencionaba no he visto. Entonces muy recomendado 11-14, que también digamos que tiene un reparto bastante amplio e interesante pues para hacer una película como digamos como algo desconocida. Desde Henry Thomas, Bárbara Hershey, aquí sale también esta gran actriz pues se retoma pues como para esta película, incluso Patrick Swayze, yo creo que sí, por el tiempo pues de Donnie Darko también, entonces también sale aquí. Ben Foster, y bueno, es una larga lista pues, de actores interesantes que salen aquí en este concepto también de reparto coral, pues porque son muchos actores y muchos personajes. Arrebato, Alejandra dice que no la ha visto, entonces también muy recomendada Alejandra, 11-14. Y bueno, entonces esta es la posición número 10. Vamos con la posición o el puesto número 9. Listo, seguimos avanzando entonces en esta lista de una sola noche. Ya hemos pasado por ciencia ficción, por thriller de acción, por thriller y misterio también, o suspenso. Y viene otra de esas películas que también vi de joven, muy noventera también, pero que me impactó de inmediato, pues entonces se va a 11-14 y llega Judgment Night, esta gran película de Stephen Hopkins, no confundir con Stephen Hawking, pues el físico que murió. Este director que es bastante interesante, está muy ligado digamos que también a la acción, tiene unas películas bastante interesantes también en Hollywood, pero sí, entonces se trata de Judgment Night de 1993, como decía, bastante noventera, y vamos a ir viendo pues la escena que elegí de esta película. Bueno, es dirigida entonces, como decía, por Stephen Hopkins, con guión de Lewis Colick, coproducción entre Estados Unidos y Japón, que es como curiosa pues esa coproducción ahí. Y el tagline es, ellos tenían una opción, matar o que los mataran. Y recordamos pues a Stephen Hopkins, que ya lo mencionaba, director pues por ejemplo de Ghost and the Darkness, o Blown Away, o como se conoce en español pues Lluvia de Fuego, que me encanta también esa película con Jeff Bridges, Depredador 2, también incluso dirige la quinta entrega pues de Nightmare on Elm Street, que es Dream Child, y bueno, sí, es una larga lista pues también de obras, y más recientemente también series que ha dirigido Stephen Hopkins. Pero esta película pues es una de sus más destacables sin duda.
digamos que se centra en cuatro amigos que toman un atajo en un lugar peligroso de la ciudad y presencian un asesinato de una banda criminal, pues. Entonces deberán escapar por sus vidas. Protagonizada por Emilio Esteves, que estaba en un momento importante pues, también de su carrera como actor, ya luego se dedicaría pues, más a la dirección también. Cuba Gooding Jr. también actúa y es uno de los cuatro amigos también en un momento en que estaba muy bien también en su carrera, luego ya se opacó y ya empezó a trabajar en muchas obras pues, para video y ya por fuera del mainstream pues también. Dennis Leary también, Jeremy Piven, Stephen Dorff incluso también en un momento importante pues, de todos ellos pues como actores jóvenes y que destacaron a finales de los 80 y en los 90. Es una película también que es bastante intensa, que también la consideré de hecho pues para el programa anterior de Alta Tensión, pero funciona en muchos niveles, incluso aquí también con el trasfondo de lo que está sucediendo, de la ética, incluso pues también de qué decisiones tomar en situaciones específicas. No sé, funciona en muchos niveles, siendo también pues como de género y con elementos incluso de acción, pero con el elemento pues también de suspenso y thriller más que prima, digamos que en general. Entonces sí, el trasfondo es relevante, es importante, pero también el dinamismo y lo formal, digamos, relacionado pues con las características principales del género. Entonces esta película es genial, pues la recuerdo también como con mucho cariño. Digamos que algo comercial, muy hollywoodense pues también, pero de calidad, pues me parece que sigue funcionando bastante bien la película. No sé si la conocían. Data Karateka dice que Emilio Esteves es puro videoclub, exacto, sí. Esa época así con Demasiado Joven para Morir, pues por ejemplo, y desde antes pues con The Breakfast Club, bueno, muchas otras pues, incluso esa parodia que se hizo de Arma Mortal, bueno, sí. Estuvo pues como en muchas películas como con las que uno estaba pendiente pues en ese momento y que funcionaban muchas de ellas bastante bien, de hecho, sí. Y era recurrente pues verlo por ahí en las carátulas de las películas, sí, de las películas principales. Sí, entonces Judgment Night, bastante intensa, desde lo formal, también muy ágil, con ese trasfondo pues también bastante interesante y el conflicto interno de los personajes, el conflicto entre el bando criminal y los demás, esa intensidad también que se nota mucho pues porque ellos tienen que sobrevivir y como dice el tagline pues que ya leí también, es como a veces le toca recurrir a decisiones pues drásticas, ya sea como matar o que los maten pues también, y es es como esa cacería pues constante con estas personas que persiguen a estos otros por toda la ciudad, por esos lugares pues también como desolados de la ciudad y no sé, esta es una gran película pues como un clásico moderno noventero que si no la conocían pues es muy recomendada. Y sí, yo creo que van a recordar pues con cariño, creo yo pues también como en mi caso. Sí, entonces en este caso ya nos vamos sí, por el lado del thriller, del suspense, pero también los toques de acción. Y al tratarse pues también de Stephen Hopkins, pues obviamente. Entonces esta es la posición número 9. Entonces seguimos avanzando en este top de Una sola noche y vamos con el puesto número 8. Listo, llegamos al puesto 8 y se va entonces Judgment Night y no yo creo que no puedo dejar por fuera pues este clásico tremendo pues que es Night of the Living Dead de George A. Romero de 1968. En el programa también del ranking cinéfilo de remakes de terror involucré el remake pues precisamente de Tom Savini, que también me gusta mucho, pero aquí no puedo dejar por fuera esta película que incluso yo creo que la primera vez que la vi no me gustó en un nivel tan superlativo, pues sí me gustó, pero no como en ese carácter de culto como lo es ahora. Y luego de otros visionados o otras vistas pues, de la película, sí me empezó a gustar mucho más y ya hoy en día pues sí
sí la considero pues en el lugar en la que la tiene pues casi todo el mundo. Y es que la verdad sí es una gran película, pionera pues en el tema de los zombies modernos, que es un tema que ya venía desde antes, pues desde mucho antes en el cine, por ejemplo, con ese acercamiento haitiano del vudú y demás, como más folclórico incluso, pero Romero pues le da esa esencia al zombie moderno y llega en un momento en que el cine también está empezando a ser más incisivo, con el carácter independiente, con el exploitation, con la serie B, con la serie Z también, con el padrino del gore como Herschel Gordon Lewis desde el 63, con películas como Blood Feast, o en Italia también Mario Bava y esa nueva ola de directores pues jóvenes que él influenció también, que andían con el giallo pues también, y él pues desde el 63 que inició también ese subgénero del giallo. Entonces empieza a ser el cine más incisivo, como decía, más violento, más crudo, más visceral. Este es uno de esos puntos de inflexión, pues Night of the Living Dead, y ya en los 70 pues sí ya es el rompimiento pues de muchas de las tramas clásicas que venían, de los finales felices, y por ejemplo incluso también en Hollywood, con la nueva generación de directores, desde los Scorsese, Coppola y demás, también empieza a ser pues como un enfoque más incisivo, más visceral, más realista, incluso más pesimista, con ese contexto pues también social del momento. Entonces, si este es uno de esos puntos de inflexión, vamos a ir viendo la escena que elegí, que de esta película pues también habría muchas para elegir. Y es del 68, pues como decía, con guión de John A. Russo y el propio George A. Romero, producción de Estados Unidos, y el tagline es si no te asusta, ya estás muerto, pues que es como bastante llamativo ese tagline. Y la película se centra en estos dos hermanos que si empieza la película pues que visitan a la tumba de su padre, y es de inmediato pues que surge un zombie, pues un muerto viviente que los va a perseguir, y Bárbara, pues que la hermana, corre pues hacia a esconderse en esta casa que está cerca de allí del cementerio, donde empiezan a aparecer pues otros personajes también. El conflicto surge pues también entre ellos, el conflicto racial pues también, porque el personaje principal es negro, y eso causó mucho furor también en su momento. Y también es una de las películas, y Romero pues también de los ejemplos que suelo dar porque digamos que se suele criticar muchas veces el cine de terror y se suele ver como que no es de calidad, y este es uno de los ejemplos que puede ser con un gran trasfondo, pues con temáticas serias, pero a través de metáforas, y de hecho es como más recursivo el terror, por ejemplo, para tocar temas serios y centrados en la realidad también. Y en ese momento, pues como decía, causó furor pues por su protagonista, incluso como vimos ahí el golpe pues a este otro personaje blanco, y muchos detalles así por el estilo pues que funcionan genial pues en esta película, y que Romero logró desarrollar pues de forma también magistral, me parece. Sí, entonces está el trasfondo, la relevancia pues también de temática en ese sentido metafórico, pero también ese impacto pues como decía de la trama de estos personajes zombies, como vemos ahí ese elemento visceral y bastante fuerte pues, y sobre todo para la época, que va a incidir mucho en las películas posteriores, y que todo se centra en esa noche, de ahí el nombre pues también de la película. Y como decía al inicio en la introducción, muchas de estas películas también se centran en los asedios, que es otro concepto que también me gusta mucho pues de muchas películas y en el cine, como decía, desde Río Bravo, pues por ejemplo de Howard Hawks o Siete Samuráis pues de Kurosawa, y eso es algo que retoman ellos del Living Dead pues, de forma genial, con ese asedio zombie alrededor de esta casa pues, y los personajes encerrados. Entonces sí, este es, pues obviamente yo creo que sí ya todos la conocen, pero no podía faltar yo creo que en esta lista pues de top 12 de Una sola noche. Entonces puesto 8 para Night of the Living Dead de el gran George A. Romero. Entonces vamos con la posición número 7.
Bueno, dejamos los 60 y nos venimos para épocas más recientes, específicamente para el año 2015, con otro de esos directores a seguir que yo siempre menciono, pues, que es este buen realizador que es Jeremy Saulnier, y se va entonces el póster de Night of the Living Dead y viene Green Room. Eh, Creo que Ata Karateka mencionaba alguna vez Blue Ruin, que también es genial y muy recomendada. Segunda película pues de Jeremy Saulnier. Pero aquí pues para este concepto pues de una sola noche es apenas Green Room, que es una gran película pues que me gusta bastante. En este caso también bastante intensa, otra de esas que pudo haber entrado en el programa anterior de Alta Tensión, más enfocada en el suspenso y el thriller, aunque muchas veces la suelen involucrar en el terror pues también. Pero sí es bastante intensa pues la película. Entonces vamos a ver una escena de la película. Data Karateka dice que amó de eterno a Green Room. Y sí, sí, eso es tremendo, pues. Bueno, entonces de 2015, de este gran director, pues que es Jeremy Saulnier, con el guión del mismo, trabajando aquí también con su colaborador habitual, que es Michael Blair, que actúa en la película. Es una producción de Estados Unidos y el tagline es como uno de los diálogos de la película, pues es como ahora lo que hayas visto o hecho ya no es mi problema, pero seamos claros, no terminará nada bien. Eh, que es un diálogo que, si recuerdo bien, lo dice Patrick Stewart, que aquí hace un papel muy distinto pues a sus habituales y que está genial pues también. Y la trama se centra en esta banda de punk que va a tocar un bar donde está lleno pues y está controlado por muchos neonazis y los incitan pues bastante con varias canciones y demás, pero cuando están en ese green room pues de hecho como en la sala de espera pues como en el camerino más o menos, presencian un asesinato y desde ahí empiezan los problemas, pues como vemos siempre es como un conflicto constante en esa escena que están viendo. Eh, y vuelve otra vez el elemento del asedio, pues porque les toca encerrarse en esa habitación y aguantar y sobrevivir pues el ataque de toda esta gente pues y que los va a intentar matar pues a como el lugar. Bueno, hola Wilson, pues gracias también por estar conectado ahí. No sé si viste desde el inicio. Eh, sí mencioné pues ya Night of the Living Dead y Judgment Night, que también habíamos comentado por ahí en el post de Facebook. ¿No has visto Green Room? Ese es como un pendiente y una que hay que ver pues ya como sea. Es una película muy recomendada. Harvey te puede ir comentando ahí donde la ves. No sé si has visto pues también la otra que mencionamos del director Blue Ruin también, que también es muy recomendada. Y en este caso sí, está la conexión pues en mi caso pues muy subjetiva también de este grupo de músicos, del punk y demás. Y del metal pues también de la banda sonora. Pero es que esa trama impacta y pues sí es muy llamativa me parece. Esa premisa atrapa de inmediato y esta película funciona en muchos niveles. Ese ritmo constante que no lo deja escapar a uno en ningún momento. Eh, el ritmo también desde lo narrativo, desde la edición, desde el guión, eso va avanzando de forma paulatina y acelerada, pues exponencial, digámoslo así. Las actuaciones están geniales, pues como hacía Patrick Stewart aquí, ese personaje, pues y su papel es como tremendo y muy distinto pues a lo habitual en él, pues, y lo hace bastante pues bien. Eh, sí, uno está conectado en todo momento. Como decía, esta pudo haber estado también fácilmente en el anterior programa de alta tensión, pero sí, no la puede dejar por fuera aquí en este pues de una sola noche, porque sí, ya, digamos que sí se muestran escenas previas en la tarde, además cuando ellos van viajando, pues, que es este grupo o esta banda pues que va viajando en su camioneta o en su van, si recuerdo bien. También hacen podcast incluso, pues, y van viajando de ciudad en ciudad, pues, y de toque en toque, y llegan a este bar, pues, donde encuentran, pues, el peligro mortal y latente, bastante incisivo, pues, también. Entonces, muy recomendada Game Room, ahí está, pues, para Wilson, que no la ha visto. No sé si otras personas que estén conectadas la han visto y les gusta, si les llama la atención también.
No sé qué le parece a Enfer Deloitte 666, por ejemplo. Pero sí, entonces muy recomendada, por eso la tengo aquí también en la posición 7, porque me gusta bastante, pues la he visto también varias veces esta película, y Jeremy Saunier pues es gran director, como decía, incluso con su participación en la tercera temporada de True Detective, que me gustó bastante pues también esa tercera temporada. Sí hay que decir pues que su más reciente película, que es Hold the Dark, no me gustó mucho con muchas cosas, pues con el final también, con cómo resuelve muchos elementos de lo que sucede, pero igual sigue siendo pues un director a seguir. Entonces, Green Room en la posición número 7. Vamos entonces con el puesto número 6. Listo, llegamos a la posición número 6 y si lo anterior fue intenso, aquí también mucho más, pero ya más enfocados en el terror de lleno y en el gore. Entonces se va el póster de Green Room y viene esta película que me fascina, que es Al Interior. Ahí perdón por la pronunciación, pues, o Inside, pues. De Alexandre Bustillo, Julianne Moore. Digamos que esta película hace parte de esa nueva ola de gore francés que surgió con Alexandria High, Haute Tension, o Alta Tensión, también gran película, que es como una adaptación no oficial de Intensidad de Dean Koontz, de ese buen escritor y novelista pues de terror. Y digamos que a partir de esa película en Francia comenzaron a surgir otros directores con películas también bastante intensas y con mucho gore. Está pues obviamente Pascal Laugier, que también es otro gran realizador, pues con Martyrs, por ejemplo. Después Aria de Tolman y Gosland, que también es muy recomendada. Y otros directores pues como Javier Gens, películas como Frontiers, incluso Hills, aunque esa no tiene tanto gore, pues, pero también es como de ese momento. Pero Inside esa película me fascina, pues. Y digamos que además del gore y de esa nueva ola de gore francés, también se adentra en el home invasion, pues, que es otra especie de subgénero dentro del terror que suele funcionar bastante bien, o por lo menos suele ser como bastante entretenido, aunque suele ser, digamos que muchas de las películas también son repetitivas, pues, en muchos sentidos, pero este es uno de esos buenos ejemplos, pues, Inside, que es brutal y tremendo. Entonces vamos a ir viendo la escena que elegí. En Ferdelois el 66 dice que sí, me gustó Green Room, y también me recuerda The Collection con la escena claustrofóbica en el antro, sí. Sí, de hecho tiene como esa estética muy de Collector también, exacto, sí. Bueno, entonces el interior o Inside es del año 2007, como decía, de Alexandre Bustillo y Julianne Moore, que suelen dirigir juntos pues y que también escriben el guión de esta película. Producción de Francia, el tagline es "no la dejes entrar", y digamos que se centra en esta mujer embarazada cuyo esposo murió, creo que unos meses antes pues a lo que sucede en la película, y hay una mujer bastante extraña y siniestra que está tratando de entrar una noche a su casa y va a matar pues de forma brutal y tremenda pues a todos los que estén por ahí, los demás personajes, y va a hacer sufrir pues bastante a la protagonista, que ahí le estamos viendo pues también. Y este personaje siniestro pues es esta buena actriz francesa que es Beatrice Dalle. Sí, yo no sé, esa película es incluso bastante bonita. Recordemos pues que, como siempre suelo decir, me gusta mucho el gore y tripas, desmembramientos y demás, pero desde la ficción. Hay que hacer siempre la aclaración que es desde la ficción. Y en este caso ese elemento me parece genial. Incluso con muchos encuadres que resultan como poéticos y como pinturas pues en sí, de hecho con el último plano de la película también. Y ese gore aquí pues es como muy brutal, sí, pero es como bastante disfrutable, pues por decirlo así. Eh, Muy incisiva también la película, un ritmo también muy acelerado, y uno se pone en la piel pues también de la protagonista y de qué haría uno en esa situación, y pensar pues como en cómo escapar de allí, cómo tratar de contrarrestar lo que está sucediendo.
Hay escenas pues digamos que hacia el clímax de la película también muy, muy brutales, que incluso podrán llegar a ser no para todo el público, pues, sobre todo si se es muy sensible pues en ese sentido. Pero sí, no sé, esta película me fascina también, la he visto muchas veces también. De hecho, con Cristian alguna vez la escogimos pues para un cineclub que él tenía en la Universidad de Medellín. Eh, pero de esas películas de la nueva ola del gore francés es de las que más me gustan junto con Martyrs pues, y Haute Tension. Y es una noche pues como también bastante tremenda pues y brutal y queda con la boca abierta pues yo creo que también. Entonces sí, esta película me gusta bastante, bastante fuerte pero genial en muchos sentidos, con grandes efectos pues también que eso se necesitaba pues también para la película. Eh, bueno, Cristian dice que tremenda película, que es muy buena, que había estado ausente pues en un fragmento pues del programa, ya regresó. Y sí, esta película pues como decía es genial y muy recomendada si les gusta pues como ese tono que ya les hablé y que sea con mucho gore pues también. Arrobato dice que está haciendo de comer, que nos escucha, que ya ha notado varias, que con esa película es tremendo gore, que Green Room también le encantó, Green Room es genial. Y esta película también me fascina, pues como he dicho, y bueno, por eso está aquí pues en la posición 6 de Una sola noche. Y también es como la que consideré de Home Invasion, pues porque como decía, hay muchos ejemplos y en la actualidad se hacen muchas películas pues en ese subgénero, pero escogí pues esta como una de las principales y la que mejor toma ese elemento de Una sola noche, pues. Bueno, entonces vamos con la posición número 5, porque ya vamos avanzando pues en el conteo. Entonces, posición 5. Listo, entonces vamos de lo intenso y de lo bastante visceral a algo más calmado, aunque igual con un ritmo bastante acelerado, pues, pero nos vamos más por el lado del humor negro o la comedia negra, con un clásico pues de 1985, que es After Hours, o en España pues le ponen Jo, qué noche, no recuerdo el nombre pues en español latino pues, pero esta película también me fascina y es como una de esas obras también de Martin Scorsese, como poco habituales en su estilo pues también, pero que igual muestra pues como su maestría y su buen tino y su calidad pues a la hora de dirigir. Vamos a ir viendo también la escena que elegí pues de After Hours, y es una película como decía de 1985, de Martin Scorsese, con guión de Joseph Minion, producción de Estados Unidos, y el tagline, que ahí dice pues como todo, es ¿cuál es la peor noche que has tenido? Y digamos que se centra entonces en un profesor que va al Soho, en Estados Unidos, pues a visitar a una chica que conoció en un café en la tarde, y ya van la noche pues, sino que entonces empiezan a surgir muchas eventualidades, muchos problemas, muchos obstáculos, peligro constante, y digamos que esta también influencia mucho a lo que mencionaba al inicio de comedias disparatadas y alocadas a lo Superbad o Game Night o Date Night, bueno, sí, muchas así, porque son películas donde le ocurren muchas situaciones particulares a los protagonistas, y es constante, pues es como una tragedia griega, pues que es como si fuera un destino, pues que controla todo lo que va sucediendo alrededor de los personajes. Y ahí vamos viendo, pues, que él intenta incluso salir como de esa situación en la que está, y no es posible, pues aquí sí va a ir en el subterráneo, pero no tenía el dinero justo, pues porque sí tenía el dinero habitual que suelen cobrar ahí, pero ya a esas horas de la noche vale más, entonces no se puede ir. Con un gran Gryffindor que estamos viendo ahí, que es el protagonista, y recordarán pues por An American Werewolf in London de John Landis, por ejemplo. Arbet dice que en Argentina y México la llaman Después de Hora. Bueno, ese nombre de hecho no lo conocía.
Pero sí, esta película es tremenda pues dentro de la comedia negra, con el elemento criminal pues también, porque aquí también está como el crimen y la comedia y el thriller pues también ahí ligados. Pero esas películas y ese tono y con una comedia negra que funciona bastante bien, esta es de las mejores y un clásico pues imperturbable pues me parece también. Como decía, algo poco habitual dentro del estilo de Scorsese, pero igual funciona pues en muchos niveles. Desde la actuación pues de Dune hasta todos los eventos que van surgiendo pues a través del metraje de la película. Y no sé, es una película muy divertida, entretenida y que funciona con esa empatía que uno genera con el personaje y con todo lo que va sufriendo y con todo lo que padece pues con los otros personajes, con el elemento criminal alrededor pues de los barrios y de las calles. Eh, Ese elemento citadino nocturno pues que también influye mucho negativamente en lo que él va padeciendo también. Y sí, este es otro de esos clásicos pues que uno no se cansa de ver y que hay que tener en cuenta pues si no la conoce. Entonces After Hours en la posición número 5. Seguimos avanzando en este top de Una sola noche del ranking cinéfilo. Vamos entonces con la posición número 4. Listo, entonces viene la posición 4 y aquí sí nos vamos a enfocar más en la acción, en uno de esos clásicos que me gustan bastante, que influenció mucho, digamos, como ese cine de Hollywood, centrado en figuras de acción importantes pues en cuanto a la actuación, Schwarzenegger, Stallone y demás. Con tramas que también fueron muy recurrentes después de esta película de terroristas que toman rehenes, pues y hay un personaje pues que es el encargado de resolver todo. Y ya la mencionaba la Karateca al inicio que pensó que podía estar y sí. Entonces se va After Hours y viene este gran clásico que es Die Hard o Duro de Matar, que sí suena pues como algo muy comercial y muy hollywoodense y sí lo es pues, pero esta es una de las mejores películas de acción de todos los tiempos sin duda y sigue bastante vigente. Y es curioso pues porque yo de hecho vi primero la tercera entrega que es Die Hard with a Vengeance, también de John McTiernan, y esas dos películas pues me fascinan. De hecho por mucho tiempo decía que la 3 me gusta más que la 1, pero es que esa 1 también eso es un clásico pues imperturbable también. Entonces vamos a ir viendo la escena que elegí de Die Hard y decir entonces que es de 1988, de este gran director que es John McTiernan, que ojalá pueda volver a dirigir pronto pues de todos los líos, después de todos, sí, esos líos legales que tuvo en su vida, y cuando dejó pues su carrera en el cine, que estuvo en la cárcel. Con guión de Jeff Stewart y Stephen de Souza, muy relacionado también con el cine de acción en ese momento pues en Hollywood, de Estados Unidos, y el tagline es él es la única oportunidad que nadie ha tenido jamás, y hablando pues del personaje de John McClane pues obviamente. La trama se centra en este personaje que es el oficial, un oficial pues de policía que es John McClane pues Bruce Willis, de Nueva York, que viaja a Los Ángeles pues a visitar a su esposa y arreglar pues como también su situación con ella un poco. Y ella está pues en una fiesta navideña en su empresa, que es en este edificio pues, Nakatomi Plaza, y ahí surgen varios terroristas pues que toman a todos como rehenes, pero John McClane pues, como nadie sabe que está ahí, es el que toma, el que tiene que arreglar las cosas pues y intentar solucionar todo. Y estamos viendo una de esas escenas también como geniales de la película, que son muchas y muchos como set pieces, pero es donde está este policía también que tiene sospechas de que algo está sucediendo y John McClane está intentando avisarle pues para que sepa la policía lo que está sucediendo ahí en el edificio. Entonces ahí vemos pues cómo le avisó. eh, sí, entonces digamos que esta película
sí tiene ese elemento de acción que para muchos, este es otro de esos géneros pues como bastante criticado, como mencionaba con el terror, que no suele ser visto como algo de calidad, y con la acción sí suele ser, si el cine en general está enfocado en el entretenimiento, digamos que la acción mucho más, sí es verdad que muchas veces no suele haber como mucho trasfondo y tramas pues como muy trabajadas, si hay casos en los que sí, pues por ejemplo mencionar The Raid, en este caso todo está muy bien armado pues con Die Hard, pues también me parece, como decía, influenció mucho el cine de acción que estaría por venir ahí en Hollywood también. Hay muchas copias pues como de Die Hard que son constantes, todavía hoy en día pues también. Pero es que esta película, sí, más allá de ese elemento de entretenimiento y palomitero, pues por decirlo así, con balaceras y explosiones y demás, aquí uno logra empatía con el personaje inmediato, con su personalidad, se siente pues como también su motivación para lo que está haciendo, para las decisiones que toma con su familia pues y con su esposa que también está ahí como rehén, cómo va escalando todo en cuanto a los set pieces, cómo va eliminando a cada terrorista también. Entonces son muchos elementos pues que me parece que funcionan genial y que uno está conectado ahí en todo momento y que hacen que esta película para muchos sea una de las mejores de acción pues también de todos los tiempos y que sigue funcionando hoy en día. Pues esta película es tremendo. Entonces, a ver qué están diciendo aquí de Die Hard. Tata Karateka sí la metí pues en el top, y de hecho muy arriba. Y él dice que peliculón, sí. Y Arbel dice que también me faltó mencionar eso, que otra en Navidad. Y de hecho es como curioso porque sí, al situarse la trama de Die Hard en Navidad, se volvió como una película navideña. Y de hecho es como habitual que mucha gente la vea en Navidad, que me parece curioso pues también eso. Arbel dice pues que Die Hard es una maravilla, sí. Wilson dice que las tres primeras de Die Hard son oro puro, y la dos también me gusta mucho, pero la 1 y la 3 eso es tremendo, pues sí, John McTiernan es un gran director, pues porque por ejemplo Predator o Depredador también me fascina y McTiernan pues logró también como acción, o en el caso de Depredador como terror mezclado con acción también, con un estilo pues genial y que impacta de inmediato y que logra una conexión también e identificación con el espectador también instantánea, pues me parece. Arbel dice que excelente trilogía, pues esa primera, sí. Entonces, uno de los personajes más recordados y mejores pues del cine, John McClane, Bruce Willis también entra con fuerza pues en el panorama del cine de acción con esta película, y sigue siendo un clásico pues genial, pues Die Hard, y con todo eso que sucede en una sola noche. En este caso también digamos que la película empieza en la tarde cuando él va llegando pues a Los Ángeles, pero ya todo se sitúa en esa noche que en este caso también es bastante intensa pues. Bueno, entonces esta es la posición 4, ya vamos con las tres primeras, ya vamos avanzando. Entonces vamos con la posición número 3. Listo, llegamos a la posición 3. Wilson Rabe dice: la película fue propuesta inicialmente a Sylvester Stallone, Harrison Ford, Richard Gere, Clint Eastwood, Burt Reynolds, Robert De Niro o Dan Johnson. Antes de la propuesta, un casi desconocido Bruce Willis y esta aceptara. Y de hecho fue como un acierto total, pues, y como dice Wilson, en ese momento no era conocido. No sé si ya había hecho esta serie Moonlight, sí. O, bueno, sí. Pero sí, fue un acierto total, pues porque es apenas pues como para ese personaje, y los nombres que menciona Wilson pues también son interesantes, pero sí, este fue como preciso pues para el papel y para generar ese elemento icónico y que logre trascender pues hasta ese momento, me parece, con su presencia pues que le da mucho al personaje de John McClane, pues me parece Bruce Willis. Bueno, posición 3, entonces se va el póster de Die Hard y viene otro clásico, esta vez desde el terror, pues sí, también otra vez desde el gore, pero ya no más cercana pues como con Inside, sino en 1987, es una segunda entrega
pero es casi como si fuera un reboot, un remake de la primera, pues, pero funciona muy bien en la trilogía, pues porque también es una trilogía, y también surgió una serie reciente que también es muy recomendada, y tampoco voy a dejar por fuera pues a Evil Dead, en este caso Evil Dead 2, del gran Sam Raimi, y otro de esos personajes icónicos y memorables pues del cine, en este caso del terror, que es Ash, o Ash Williams, pues, y este icónico también actor relacionado siempre con el cine de género, pues que es Bruce Campbell. Y esta película genial, pues también, como decía, con After Hours de Scorsese, que había mucho humor negro, aquí también es combinación entonces entre humor negro y terror y gore, pues que funciona en todos los niveles, pues. Entonces vamos a ir viendo la escena que elegí. Película entonces de 1987 de Sam Raimi, producción de Estados Unidos, con guión del propio Sam Raimi y Scott Spiegel, que es uno de esos amigos con los que empezó a trabajar Sam Raimi en su momento, que también se volvió director, aunque sí más desconocido y más relacionado con la serie B. Director, pues, por ejemplo, de la tercera entrega de From Dusk Till Dawn, o una película que sí es muy recomendada, que es Intruder, que es un slasher con mucho gore también, con muy buenos efectos, con bajo presupuesto, pero genial, que de hecho también es en una sola noche, ya que lo pienso. Entonces, muy recomendada Intruder de Scott Spiegel. Y obviamente Sam Raimi pues en sus inicios con la cercanía al terror, así como James Cameron, así como Peter Jackson, con esta película pues tremenda que es un clásico eterno pues también. Toda la trilogía pues y la serie también muy recomendada, como lo decía, que es Ash vs Evil Dead. Incluso el remake también me gusta mucho, que también lo comenté en otro ranking cinéfilo cuando hablé de remakes de terror. Y estamos viendo esa escena. Bueno, sí, la película se centra pues en Ash Williams. El tagline es: solo hay una película más terrorífica que Evil Dead, haciendo ahí pues también el tono cómico con esta, que es la segunda entrega. Y la película se centra en Ash Williams, que viaja con su novia a una cabaña retirada en el bosque. Ahí emergen otros personajes también, y digamos que le dan play a una grabadora de audio que despierta un mal antiguo que buscará pues como poseer a todos los personajes. Estamos viendo una escena en la que la mano de Ash es poseída y lo controla pues y le toca cortársela. Una de las películas donde más sangre falsa se ha usado, pues, como decía, mucho gore, pero es genial. Pues aquí también el elemento de entretenimiento es constante, pero también los detalles que hacen que se haya vuelto una obra de culto están por doquier, pues desde el arte, desde el bajo presupuesto y sobre todo la recursividad de Sam Raimi para contar todo de forma dinámica, con planos y movimientos de cámara también acelerados y digamos con un ritmo también dinámico, pero también muy recursivos desde cómo son ejecutados, pues. Todo eso hace que sea una edición bastante también como con un ritmo acelerado, que funciona muy bien pues para el ritmo de la película, y que hay muchos planos pues y que se nota pues que es como un trabajo casi como si fuera de estudiante de cine pues y que de un director joven pues que está ensayando mucho pues con una obra que esté haciendo, y eso se nota pues mucho con Evil Dead 1 pues también, pero con este caso con la 2 de Sam Raimi, que para este momento sí contó con más presupuesto, mucho más que la primera. Como decía, es una especie de reboot o remake casi que de la 1, es casi que la misma historia. Y en ese momento ya se había dado a conocer un poco más Sam Raimi, pues ya era amigo pues también de los hermanos Coen, habían trabajado en Crime Wave ya, por ejemplo, creo, si no estoy mal, pero entra o sigue expandiendo ese mundo de Evil Dead con fuerza con esta película, pues que yo creo que es la que más me gusta pues de la trilogía, y que es genial pues, y que es una noche también muy alocada, muy desenfrenada, con mucho gore, en un ritmo pues frenético, con un humor negro que es muy efectivo, eficiente pues también, y uno no se cansa de ver pues nunca esta película, me parece. Vamos a ver qué están comentando aquí de Evil Dead.
Alejandra o Arrebato pues también le gusta mucho la película, es tremenda la actuación. En el detrás de cámaras uno se da cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás de esas actuaciones y los efectos, exacto. Basada en el libro de los muertos de Lovecraft, sí, ahí de hecho sale pues el Necronomicon, que siempre se hace referencia pues al libro en toda la saga pues y en la serie también. Y dice Arrebato también que Sam Raimi grabó el sonido del viento que sale en la película como leitmotiv. Es que como decía son muchos detalles desde lo técnico, desde la recursividad de la cantidad que es bastante también de planos y de la planimetría, desde el audio pues como dice Arrebato. Son muchos detalles pues que se nota pues que es una puesta en escena que disfrutó bastante pues Sam Raimi y eso se nota pues cuando uno ve la película. Dice que le gustaba grabar los sonidos análogos y pensar que los podía servir para la película, exacto, sí. Exacto, muchos trucos de cámara memorables. Sí, entonces sí, es una película que no pierde vigencia pues y que es tremenda. Y que dentro de ese concepto de una sola noche, esta es también de las que más recuerdo pues siempre. Y no podía faltar pues aquí. Y ya vamos avanzando, vamos a ver si anticipan cuál va a ser el puesto 1 y el 2 pues también que ya viene. Y pues de hecho entonces vamos con la cortinilla de la posición número 2. Bueno, no sé si Cristian está por ahí, que yo creo que en cada top casi que meto pues a una película de Carpenter, que ya lo involucré en el ranking cinéfilo que hice sobre distopías, en el de remakes de terror pues también con The Thing, en el de distopías con They Live, y aquí no pude dejar por fuera pues a Carpenter, yo creo que es la primera película que vi de él y que ya me marcó de pequeño y que hizo que me gustara el cine, que me gustara el rol de director de cine y que me gustara el cine en general, pues ya como cinéfilo, como espectador, pues sobre todo en ese momento. Y que me gustara pues obviamente ya el estilo de Carpenter de inmediato con ese encanto y esa magia que tiene pues su cine. Entonces se va Evil Dead 2 y en esta gran película que es Assault on Precinct 13 o Asalto a la Comisaría 13 o Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que también se llama así, pues, o la suelen llamar así. Esta película que ya está más enfocada en el thriller de acción también, algunos toques también como cercanos al suspenso pues, y al terror, aunque no tanto. Y digamos que para hablar de Carpenter hay que hablar pues también como del estilo clásico de Hollywood, pues de sus referentes, hablar obviamente pues de Howard Hawks, gran director de ese Hollywood de la época dorada, de muchos westerns, por ejemplo, interesantes, de la original de Scarface, por ejemplo, que es muy buena también, y que era como, o es su ídolo, pues Howard Hawks, el de Carpenter. Y de hecho eso se nota mucho en las obras pues, de Carpenter porque él suele manejar un estilo muy clásico y de muy ligado al western situado en la ciudad. Algo que también va a suceder con Walter Hill, ese otro gran director, pues también que es como un estilo muy similar al de Carpenter en esa vía. Y Carpenter también, hablando de lo que mencionaba en la introducción de Una sola noche, también suele mostrar muy bien lo marginal dentro de las calles de una ciudad. Las calles casi que se vuelven también como un leitmotiv y casi como un elemento, casi como si fuera un paisaje, un personaje más pues para las tramas en las que sitúa sus obras. Cristian dice que el carpentiano. Sí, entonces en este caso con Assault on Precinct 13 pues logra algo genial que es como también un guiño y una referencia directa a Night of the Living Dead pues de Romero que ya mencioné aquí en el top o a una película de Howard Hawks precisamente que es Río Bravo que es genial también uno de los mejores westerns que hay que es muy recomendada. Entonces vamos a ir viendo la escena que elegí de Assault on Precinct 13 que es del año 1976, de los primeros trabajos pues, de Carpenter, luego de Dark Star, de ese proyecto pues, estudiantil también que hizo junto a Dan O'Bannon,
y que también va a tener repercusión en Alien en el 79, pues, y obviamente con la conexión con Dan O'Bannon, que estudió pues con Carpenter en la universidad. Dirigida entonces por John Carpenter, con guión del mismo, producción de Estados Unidos. Esta película también tiene un remake que está bien, pero obviamente no llega pues como al nivel de la original. Ahí estamos viendo una de las escenas donde surge este personaje femenino fuerte y que tiene mucho carácter y que es bastante interesante, pues, y en el cine, pues, en general también. Uno de esos personajes fuertes de los que no se suele hablar mucho también, porque digamos que con Wonder Woman se empezó a hablar como que casi que era la primera vez que había personajes así en ese estilo y no. Alien, pues, por ejemplo, Terminator, demostró que no, pues, que el cine de género, de hecho, pues, ya ha contado con muchos personajes femeninos fuertes, desde el Rape and Revenge, por ejemplo, o en este caso con Assault on Precinct 13 también, pues, con este personaje que está en esta comisaría. Y la película entonces se centra en un padre de familia que ve cómo asesinan a su hija, pues, una pandilla en la ciudad, y corre a escaparse a una comisaría que está por cerrar, que está por desmantelarse, pues de hecho ya no hay muchos oficiales ahí, y al mismo tiempo, que son como varias situaciones paralelas, llega también un bus que está transportando a dos prisioneros a otra cárcel, y les toca parar pues en esta comisaría que no sabían pues que también estaba ya cerrándose, y hay varios personajes que se reúnen y toda esta pandilla, que son bastantes personas, pues van a asediar, aquí en otra vez el asedio pues que mencionaba, asediar esta comisaría, pues que va a ser ese elemento peligroso constante, pues, e incisivo, y que son los personajes protagonistas que les toca lidiar con el conflicto entre ellos mismos, pues porque hay prisioneros pues que les toca pues liberarlos, como vimos en esa escena. El oficial, también civiles, entonces es bastante interesante ese conflicto entre ellos, esa relación entre ellos, pero obviamente también que les toca trabajar juntos para lidiar con ese peligro mortal que está emergiendo, casi como si fueran los zombies de Night of the Living Dead, que están emergiendo pues y asediando este lugar. Entonces, otro de los elementos que destacan de esta película, como siempre con Carpenter, es su música, que es bastante hipnótica y que él la compone pues y logra trascender, se vuelve también como otro leitmotiv, así como decía, de las calles. Y no sé, esta película pues es de lo mejor que puede haber, muy recomendada si no la conocen. Si conocen a Carpenter y no la han visto, pues es una que hay que ver como sea. Aquí también empieza, digamos que la trama en la tarde, van transportando pues a los prisioneros, se van mostrando las calles también, y como ese elemento común y corriente pues en la ciudad, hasta que llega la noche pues ya con el peligro constante en este sitio que se siente como muy apartado de lo demás, y el asedio pues también impresionante. Entonces no puede dejar de lado pues tampoco a Carpenter con esta película. Arbel dice que como es de buena la música, sí, exacto, sí, es que es impresionante ese tema principal pues que se recurre bastante pues a él, también es genial. Entonces sí, Asalto a la Comisaría 13 pues en la segunda posición de Una Sola Noche, porque aquí también es como bastante intenso todo, hay mucha acción, está ese thriller también constante, y como decía, varias situaciones de conflicto externo, de la trama llevada también por la situación, pero también el conflicto interno de los personajes y ese choque pues entre ellos, pues, y con el tema de los antihéroes, que también es como bastante recurrente en el cine de Carpenter, y con ese personaje de los principales, pues, que es el prisionero, que es Napoleón, otro de esos personajes, digamos, como icónicos de su cine. Entonces, segunda posición, Asalto a la Comisaría 13. Vamos con la primera y me pueden ir comentando a ver si adivinan cuál es la primera posición. Entonces vamos con el puesto número 1. Listo, llegamos a la primera posición de este programa dedicado a Una Sola Noche, películas que se sitúan en una sola noche. He hablado de ciencia ficción, de suspenso, thrillers distintos, acción, mucha acción.
terror también hubo, y viene otra película, digamos, como thriller, con toques de acción, pues, pero es más también como suspenso, diría yo. Eh, a ver, puede que se viene. Y es una película también como de mis favoritas. Y de hecho ya mencioné al director cuando hablé de Carpenter, que es uno de esos directores que con su cine pues logra trascender. Y por ejemplo en mi caso, que es como algo muy subjetivo, como he dicho, hace que muchas de esas obras, que son obras icónicas, pues para mí, como digo, hayan sido de mucha influencia pues en mis gustos, en querer hacer cine, y que son obras que para mí trascienden pues con enorme valor. Entonces se va el póster de Assault on Precinct 13, y en esta gran película que es The Warriors, de este gran director que es Walter Hill, que como Carpenter pues también está vivo todavía. De hecho, en el programa del Gran Guiñol dimos la noticia de que está trabajando en una nueva película, Walter Hill, muy o centrada de lleno pues en el western. Entonces es una película que espero bastante también. Pero mientras tanto se puede disfrutar pues de sus grandes clásicos, pues desde Soldier Comfort, que eso es una película también muy recomendada y genial. Streets of Fire, pues obviamente que se volvió también película de culto. The Lone Riders, 48 horas. The Driver, pues que influencia también mucho ese estilo de películas de conductores criminales a los Drive de Nicolas Winding Refn. Y Walter Hill, que también digamos que tiene como un estilo muy particular y definido, también muy ligado a las calles, a la noche, y a esos personajes también con mucha fortaleza, con carácter fuerte, pero esas tramas pues que son hipnóticas. De hecho sí es como un término muy preciso pues como para él, y esas tenemos pues que logran trascender, como he dicho. Entonces vamos a ir viendo la escena que elegí de The Warriors, que es el inicio de la película pues con los créditos iniciales, que es impresionante desde la edición también, y de hecho hay una versión también de corte de director muy interesante, muy cómic, porque la película de hecho también tiene una narrativa como muy cómic, muy distópica, y que funciona genial pues, y también por eso se volvió película de culto, creo, y por muchas otras razones pues. Entonces The Warriors del año 79, de este gran director pues que es Walter Hill, con guión del propio Walter Hill y David Chauer, basado en la novela de Sod Jurek, producción de Estados Unidos, y se centra así, es como una especie de futuro cercano, muy distópico como decía, y hay un líder criminal, por decirlo así, que reúne o convoca a todas las pandillas pues, de Nueva York, que es muy curioso pues como la vestimenta y lo característico que distingue a cada pandilla, como están viendo pues en pantalla, y que cada una pues controla como barrios y sectores distintos de la ciudad, y todos van a ir entonces una noche a este lugar donde los convocó pues este líder, pero matan al líder, y todas las demás pandillas culpan a The Warriors, que les toca entonces huir y escapar, vivir en constante persecución, escondiéndose a través de los lugares de la ciudad para volver a su lugar de origen, pues que es en Coney Island, si recuerdo bien. Les toca huir, escapar, pelear, escabullirse, atravesar toda la ciudad pues de regreso a su hogar. Entonces ya con esa premisa me parece que atrapa pues de inmediato, y que es tremenda pues. Esta película funciona en muchos niveles, como estamos viendo en esos créditos iniciales, que como he dicho siempre suelo fijarme mucho en los créditos iniciales de las películas, ya sea por la fuente que se use, por lo estético y demás. En este caso es el montaje paralelo de una situación que ocurre antes con lo que va sucediendo en el presente de la película en el tren. Me parece brillante. Ese es un montaje y una edición certera, precisa, y que conecta de inmediato con el espectador, que transmite informaciones sutiles pero de lleno pues directas y contundentes, pues por decirlo así. Incluso los créditos que van surgiendo pues así como a través de las vías, bueno, es que son muchos detalles pues desde lo estético también, desde la puesta en escena, desde el arte, desde los vestuarios que me parecen icónicos y llamativos.
Esa edición, pues como digo, las transiciones como vieron ahí con el tren que pasa y pasamos a un flashback. No sé, es que son muchos detalles pues que hacen que esta película sea considerada correctamente pues como de culto, que siga siendo una obra tremenda pues y muy recomendada, que uno no se canse de ver tampoco, que se llama Una noche, y eso es pues el tema del día de hoy, una noche también que atrape en todos esos niveles pues desde la trama, que se involucre muy bien narrativamente como ese concepto de la noche y todo lo que puede suceder y los peligros constantes con los protagonistas pues en ese tiempo corto, eh, y desde los lugares pues también, entonces desde el tiempo y el espacio pues también, por decirlo así, funciona muy bien porque los lugares a los que se recurre pues también es algo que se desarrolla muy bien para la puesta en escena, para los peligros constantes que van emergiendo, que cada uno va siendo como más peligroso cada vez. Son muchos antagonistas, muchos personajes, muchos elementos, pues como digo, entonces icónicos, simbólicos también, desde las imágenes, los colores. No sé, es en muchos niveles, pues, esta película. Uf, Wilson no la ha visto, ese es como otro pendiente, pues, y eso hay que verlo. Y si te gusta Carpenter, pues Walter Hill es uno de esos directores emblemáticos, es genial, pues, no sé si, obviamente yo creo que si has visto 48 horas, pero de Hill, pues, hay que ver Streets of Fire o Calles de Fuego, Southern Comfort también, todas esas películas, pues, son, uf, es impresionante, pues se nota pues como la pasión que tengo cuando hablo del director, así como con Carpenter. Pero Walter Hill es uno de esos directores pues que trascienden y que en mi caso particular pues influenció en muchos sentidos pues. Y The Warriors pues es casi que una obra maestra, diría yo. Guión, actuaciones, digamos que la identificación y como la conexión que genera con el espectador, la música es genial, desde las canciones que se usan, pues algunas compuestas también para la película o el score, eso aporta y complementa mucho lo que va sucediendo en las imágenes. Esa noche es como bastante intensa en la película también, se nota mucho pues también como que es el escenario perfecto pues para la premisa, entonces no sé, es una película brutal. Eh, no, Wilson pregunta por Victor Ball en Little China, no, no hablé de ella, porque de hecho con Carpenter pues también funciona Escape de Nueva York, de hecho también es una sola noche, pero elegí solamente pues Asalto a la Comisaría 13, pero obviamente todas esas otras funcionan y son geniales pues también. Eh, y a propósito de Victor Ball en Little China, la vamos a pasar en el Cine Club de los miércoles, que de una vez pues recomiendo que vean el Cine Club el miércoles. Vamos a empezar con The Raid 2 Barandal y el nuevo ciclo es precisamente acción intensa, acción pura y dura, creo que así le puso Christian. Eh, pero sí, la idea es seguir pues, con estas películas de este ciclo, con 5 películas de acción extrema, y ahí va a estar Víctor Bolívar China pues para que Wilson también esté pendiente de este ciclo nuevo que viene, y terminar entonces este tema del día de hoy de una sola noche. eh, Me parece que es un concepto que llama mucho la atención a uno como espectador, que hay muchos géneros, eso sí, que se han empleado, pero siempre la noche, las calles, o sea, cual sea pues, las características pues, del género que se use, es algo que impacta visualmente de inmediato y que, como decía, resulta ser muchas veces muy recursivo los guionistas para transmitir pues que todo funcione bien y que logre funcionar las tramas, pero también como para que logre trascender y que sea recursivo todo lo que se enmarque dentro de ese periodo de tiempo corto, pues. Pueden irme comentando cuál les faltó pues, a ustedes que estuvieran en la lista, si les gustó las selecciones que di. Data Karateka, bueno, sí, a ver, y voy a mencionar algunas que dejé por fuera, como siempre digo, es muy difícil escoger pues cada lista, hay que definirse pues, pero dejé por fuera muchas que dan para una segunda entrega. De hecho, Arbe pregunta por PTU, esa
estuvo muy cerca pues de involucrarse porque me gustó mucho el gran Jonito, que he recomendado pues por estos días mucho a Jonito también, pero PTU casi se mete pues en la lista. Data Karateka, ¿cuáles son las películas del nuevo ciclo del Cine Club? Vamos a empezar entonces con The Raid 2 Barandal, que eso es de la mejor de acción que puede haber de los últimos años. Vamos a seguir con The Last Stand de Kim Ji-won. Luego venimos con The Heroic Trio, que va a venir Alejandra pues con esta película. De Johnny Todo Hecho pues también. Luego vendrá Arbet con Hard Boiled, este gran clásico también del Heroic Bloodshed de Hong Kong de John Woo. Y va a cerrar Christian, como ya mencionaba, con Big Trouble in Little China del gran Carpenter. Wilson, sí, Judgment Night estuvo en la posición 9, esa sí la metí en el top. Y es una película que me gusta mucho, pues no la pude dejar por fuera. Estuvo en el top 9 hoy. Arbe menciona la de Aldo Lado, ¿cierto? Sí, creo que sí. Esa no la alcancé a ver, pero sí pudo haber estado pues también yo creo en el top. Y esa es una que tengo pendiente pues para ver esta película de Aldo Lado, El último treno de la noche. Gracias Data Karateka, que dice que muy buena la selección la del Cine Club. Exacto, sí. Sí, Aldo Lado, sí. Gracias Data Karateka, pues para que no te pierdas pues como estas películas que vamos a pasar, Wilson tampoco, para que se vea pues como este nuevo ciclo que va a estar bastante intenso y bastante interesante con pura acción. Wilson pregunta que cuáles son las tres primeras. En tercer lugar fue Evil Dead 2, en segundo Assault on Precinct 13, la de Carpenter, y en primero The Warriors, pues. Wilson, igual ahí queda el programa y de hecho puedes ver todos los anteriores 5 en YouTube, que los vamos subiendo, si algo después te los mando también. Y lo vamos a subir en YouTube, pues, pero del día de hoy sí lo subimos en 15 días, pues. Entonces sí, digamos que fue por fuera muchas películas, ya para ir cerrando. Por ejemplo, pensé mucho en The Man from Earth, que es otra de esas películas de ciencia ficción recursiva y de bajo presupuesto, pero contundentes. 14 Hours, también ese clásico de film noir también que me parece genial y que es en una noche también como con mucho suspenso. PTU que mencionaba pues Arbe también. Bueno, sí, Arbe pregunta por la encuesta, sí. Podemos poner las 4 primeras y la opción de otra pues para ver cuál les gustó más de la lista. Y ahí va a salir la encuesta pues para que voten también. Sigamos con esa revisión de las que quedaron por fuera. PTU, Jonito, ese director me fascina pues también, y ya sea con thriller de acción, con lo criminal, con la mafia, con las triadas, con cómo muestra Hong Kong también, en este caso de PTU La Noche, como la muestra, es genial con esas situaciones paralelas que van ocurriendo también, es tremendo. Panic Room también de David Fincher pues también faltó, que también la consideré. Como Wilson mencionaba también Victor en Little China, Escape from Nueva York o New York pues también la consideré. Y hablando de Walter Hill también otra película que me fascina noventera es Trespass, que si recuerdo bien pues también sucede todo en una noche, empieza en el día pero ya llega la noche y también es el peligro constante, y Trespass eso también es muy muy recomendada si no la conocen pues. Locke, la película de Steven Knight, también que toda sucede en un carro, digamos que tiene mucho de drama, pero también de suspense y misterio, también me fascina esa película. Con Tom Hardy, pues también muy recomendada Locke. También en los anteriores rankings cinéfilos se hablaba mucho del thriller de carretera, pues por ejemplo, y una película como Hush, también no podía faltar la de Mark Thunderhead, no la de Mike Flanagan, aunque la de Mike Flanagan también de hecho entra pues aquí, y de hecho con lo que mencionaba de Inside, muchas home invasion pues también podrían entrar, así como Hush pues también. O mencionar pues así rápidamente a From Dusk Till Dawn, que también comienzan el día, pero ya en la noche pues están en este asedio también en este bar lleno de vampiros. Bueno, entonces, y obviamente dejo por fuera muchas más, pues que es como un concepto muy amplio y en el que caben muchas películas. Ahí está la encuesta para que voten. Va ganando
no, hay un empate por ahora entre The Warriors y Die Hard, pero a ver cuál película de una sola noche les gusta más. También pueden ir comentando más en el chat. Arbel menciona Panic Room, sí. Arquitecto Gris, tremenda selección. Siempre dejan buena tarea. Muchas gracias, Arquitecto Gris. Qué bueno que anotes las que no hayas visto o que te gusten por las selecciones en general. Blood Red Sky, no. De hecho, sí la vimos pues y se consideró para el programa, pero no me gustó tanto, entonces no la consideré en sí. Bueno, Data Karateka dice que faltó Don't Breathe. Sí, esa es otra de esas de Home Invasion, aunque esa tiene un giro pues con el Home Invasion, pero es que como la hablé de ella hace 15 días en el programa de Alta Tensión, por eso no la metí aquí pues, pero esa película también me fascina y también cabe de lleno en una sola noche, claro, de Fede Álvarez. Bueno, ya terminó la encuesta, ganó Die Hard o Duro de Matar con un 75%, con 3 votos, entonces genial me parece, porque como decía es una gran película, por más que sea comercial y conocida, sigue siendo una obra de calidad, pues y de las mejores películas de acción. Bueno, entonces ya los invité al Cineclub del miércoles que recordamos pues con The Raid y ese ciclo nuevo de acción pura y dura y bastante intensa. Y también les invito para mañana que vendrá la genial Carolina Rojas con el sarcófago de las rarezas, con el análisis y el paralelo entre Sileni o Lunacy de Jan Beckmayer y Blood Tea and Red Strings de Christian Segavsky. Recordemos que en este programa del sarcófago de las rarezas, Carolina viene con obras muy desconocidas, precisamente extrañas, raras, pero bastante interesantes, y ella suele hacer el paralelo pues entre 2 obras con un paralelo temático, pues entonces va a ser ese paralelo, va a ser el análisis y las va a desglosar pues también, en este caso enfocado pues más hacia la animación, stop motion pues cuadro a cuadro. Entonces mañana 27 de julio a las 7 de la noche para que no se pierdan el sarcófago de las rarezas. Y nada, pues invitarlos a todo el contenido de esta semana, que estén conectados con las redes sociales, bueno, voy a poner también las redes sociales aquí, ahí lo van a ir viendo. Ahí anunciamos cada evento, cada programa del canal de Twitch, cada video que subamos en YouTube, por ejemplo, también. Ahí vamos a anunciar todo pues para que lo tengan en cuenta. Gracias a todos los que estuvieron conectados, que todavía siguen varias personas pues. Algonquians, Arquitecto Gris, Arrebato, pues también Alejandro estuvo todo el programa, Data Karateka como siempre, Ferdeloid C66, Dyslectics, bueno, Wilson pues que también estuvo ahí hoy conectado. Todos los que también se conectaron a través del link solamente, también los invitamos a que saquen la cuenta de Twitch, que es fácil pues, y para que interactúen también más en el chat y demás. Gracias por seguirnos, por los que se suscriben también, que los invitamos también a que se suscriban con su cuenta de Amazon Prime Video, que lo pueden hacer de forma gratuita y nos apoya bastante, y a los que nos van a ver pues también en YouTube cuando subamos el programa. Entonces muchas gracias a todos, espero que les haya gustado pues, cada lección que hice, el tema también, que me parece que sigue siendo muy llamativo de una sola noche. Nos encontramos en el próximo ranking cinéfilo, que ya vamos a ver qué tema sigue, y queda la invitación para todos los programas de esta semana: mañana el sarcófago de las rarezas, miércoles el culto de las sombras, jueves el Necronomicon, viernes este programa nuevo que es muy interesante de entrevistas, que es Conversaciones con Fantasmas, el domingo Gran Guiñol. Entonces está muy cargado esta semana pues en Sociedad Fantasmagoría. Entonces listo, muchas gracias de nuevo a todos, y como siempre digo pues recuerden disfrutar siempre del cine de género, y chao y gracias.